temas. En este momento se confirma si el asambleísta Henry Moreno se lo escucha, así se lo confirma desde la presidencia de la sesión y comienza su intervención en el Pleno. De la tecnología, pues hace un momento no podíamos comparecer y tomar la conexión respectiva. Efectivamente, como asambleístas, como representantes de la ciudadanía, no podíamos perdernos este debate que conlleva, sin duda alguna, la atención de todos los ecuatorianos. La Asamblea Nacional representa a los ciudadanos, representa a todos los ecuatorianos. Sin duda alguna, en este espacio se deben tratar las problemáticas y las preocupaciones que tiene la ciudadanía. Los últimos indicios de percepción acerca de los requerimientos y preocupaciones de la ciudadanía hablan de dos temas preocupantes. El uno, la falta de empleo, y el otro, sin duda alguna, la corrupción. El tema que hoy nos atañe, corrupción que no es otra cosa que el abuso del poder, el abuso de un cargo público en función del beneficio propio o del beneficio de los familiares o el beneficio de sus afines. Y es necesario decirlo en el marco y en el contexto de cómo nos encontramos. Mucho se ha referido en este debate y datos estadísticos hablan que el índice de corrupción en Ecuador o la percepción de cuánto lucha el país contra la corrupción en una calificación es 4/10. Es decir, si estuviéramos ya en la materia de estudios no pasaríamos el año. Por eso creo yo que esta es una buena lección para la Asamblea Nacional, para continuar contribuyendo en esta lucha contra la corrupción. La Asamblea ha hecho mucho, yo lo he referido en todos los debates, ha hecho mucho, no hay que citar casos que ya han sido sonados, como el comiso sin sentencia, como el tema de la ley anticorrupción que también aprobó, lastimosamente fue vetado, pero la Asamblea Nacional ha cumplido con un rol fundamental. Y sin duda alguna, este esfuerzo que el día de hoy atañe a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización, a sus miembros, a su presidente, a quienes felicitamos por la celeridad del caso, en entregar este informe para segundo debate. Por eso es importante, y si ya vamos entrando en materia de lo que significa el tema penal, que es el tema punitivo, la potestad sancionatoria del Estado, para de pronto ir restringiendo ciertos derechos, como el derecho a la libertad, mediante una pena que no es otra cosa que el castigo por una conducta atípica, antijurídica y culpable doctrinariamente, y que es necesaria no solamente para castigar a aquellos que han infringido la norma, sino también para brindar una acción ejemplarizadora al resto de la sociedad, al resto de los ciudadanos, de que en el caso de incurrir en estas conductas, sin duda alguna tendrá una pena, y en este caso la más grave que se considera en nuestro ordenamiento jurídico, la cárcel. Por eso es necesario, digo yo, como el derecho es evolutivo, es cambiante y tiene que irse adaptando hacia los comportamientos sociales, es necesario ir tipificando esas conductas que se consideran ilícitas. Y una de ellas, sin duda alguna, que todos conocemos, son los sobreprecios en la contratación pública. Nosotros hemos presentado este proyecto que el día de hoy está unificado, no porque sea una ponencia propia o sea un requisito de un asambleísta presentar un proyecto, no, porque esto guarda sintonía con la ciudadanía, con el requerimiento, con la indignación de los ciudadanos. Hemos visto que en esta pandemia, cuando la gente se moría en los hospitales, cuando la gente, sin duda alguna, estaba afectada en sus derechos, como el derecho a la salud, cuando no existían insumos médicos, cuando existía una saturación en el sistema de salud, cuando decían que no existía dinero para nada, unos cuantos pillos, pícaros, mejoras de vida. Parece que existe un inconveniente con la conexión con el asambleísta Henry Moreno. Proyecto que el día de hoy, reitero, está parece que mejoró ya la conexión. En esta reforma al COIP, sin duda alguna es necesario que
se apruebe como el resto de la normativa. Voy a referir, sin duda alguna, creo que conocemos. ¿Cómo puede ser posible que el esfero que yo sostengo en la mano en este momento, si usted va a una librería, costará un promedio, precio en el mercado, de 50 centavos? ¿Cómo es posible que dentro de una adquisición de una contratación pública, ese mismo esfero cueste unos $2, para un ejemplo? ¿Cómo es posible que suceda aquello? ¿Por qué? Porque sin duda alguna ahí se mira la forma en las cuales los funcionarios, abusando del poder de que están investidos, tratan sin duda alguna de conseguir cierto dinero extra de la venta, de la adquisición de ese insumo. Eso en el caso del esfero. Un quintal de cemento, como lo referíamos ya en debates anteriores, el promedio $8, su precio. Pero dentro de una contratación pública, un proceso lo hacen valorar por unos $50. ¿A dónde se va esa diferencia? Esa diferencia se va al bolsillo de los corruptos, en este caso de la autoridad, de los servidores públicos, pero también de el que provee ese bien, ese servicio, o del que realiza esa obra sobrepreciada. Y por eso es estrictamente necesario y es urgente que se tipifique este tipo de conductas. Nosotros podemos referir varios ejemplos y esto tiene conexión con lo que sucede al momento que nosotros vemos a una autoridad que ingresa a la función pública, ¿sí?, sin nada, ¿sí?, con una bicicleta o con los bienes básicos, pero luego, pues ya sale con su vida acomodada, con bienes escondidos, con apartamentos, con propiedades en otros países. Vemos que han mejorado sus condiciones de vida en el tiempo de su administración, en el tiempo del ejercicio de un cargo público. ¿Y de dónde? De los sobreprecios, pues, que de algún lado tiene que salir ese dinero. Por eso nosotros consideramos que es estrictamente necesario, pues, que se tipifique esta conducta que sin duda alguna el día de hoy está ingresando en este proyecto de ley. Ahora, también yo creo que no solamente este delito, sino otros que hablan en la contratación pública, tiene que estar plenamente establecido. La elusión en procedimientos en contratación pública. ¿Por qué? Porque el día de hoy es solamente una falta administrativa. Si una autoridad, si un alcalde, un prefecto, un ministro, alguien que tenga poder o decisión, de alguna forma quiere beneficiar a alguien en una contratación, pues elude el procedimiento y le da, pues, a su pan, a su amigo, a su compinche, le da el contratito. Pero de ahí obviamente sacan el dinero para la corrupción, pero porque saben que el día de hoy esto es solamente una falta administrativa, porque conocen que máximo les van a grabar por ahí por unos cuantos salarios básicos por la falta administrativa y listo, y se acabó. De ahí sí a disfrutar de la plata mala vida y del contrato que se dio eludiendo los procedimientos. Por eso yo creo que es importante esta tipificación de la elusión de los procedimientos en materia de contratación pública. Es decir, todas las figuras atípicas que se están considerando en la contratación, que nosotros conocemos que es donde sin duda alguna se da o donde nace o es el caldo de cultivo y donde se fraguan todos los hechos de corrupción. Respecto, presidente de la comisión, respecto a las inhabilidades, aquí para que alguien pueda nuevamente contratar con el sector, con las entidades públicas o para que alguien pueda ejercer con cargos públicos, yo creo que aquí hay que ser muy claro, porque ya hemos visto que existen falencias y sin duda alguna las ambigüedades legales generan el tema que hoy es altamente cuestionable. Hay personas que han estado en actos de corrupción, que se han llevado la plata en costales. Yo he escuchado eso, veía en las noticias desde que era joven, que se llevaban la plata pues en vehículos, en aviones, y el día de hoy, para vergüenza del pueblo ecuatoriano, están de candidatos el día de hoy y con serias posibilidades de ser autoridades. Por eso yo creo que en el tema de las habilidades hay que especificar bien y hay que hacer conjugar las inhabilidades para ser candidato y para ejercer un cargo público, es decir, para la aspiración a un cargo de elección popular o a un puesto de libre nombramiento y remoción, a un concurso de cargo público y el ejercicio, porque ha sucedido que
Alguien está prohibido de ejercer el cargo, pero no está prohibido de participar. Y como vemos que funciona la justicia electoral el día de hoy, que no sirve para nada, vemos qué sucede ahí. Le habilitan la candidatura a esta persona. Por eso hay que coincidir bien en la inhabilidad. El que está prohibido de ejercer cargo público también debe estar prohibido de participar o de aspirar para un cargo público. Esa observación le hago al presidente de la comisión para que, sin duda alguna, pueda ingresarlo dentro del proyecto y hacer constar esto específicamente. Y el informe previo de Contraloría en la contratación pública, esto es altamente necesario. ¿Por qué? Porque es mejor que exista control antes que esté la veta suelta. Y hemos visto que con los servidores el día de hoy, servidores públicos, autoridades, con la veta suelta, cuántos contratos sobrepreciados con elusión, cuántos peculados, cuánto tráfico de influencias se ha producido porque no ha existido un control previo. Así es que la Contraloría General del Estado, creo yo, tiene que hacer un esfuerzo también para que se pueda verificar los parámetros de una contratación pública que esté de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley y así prevenir tantos actos de corrupción que se dan dentro de la materia de contratación pública. Ahora, claro, vamos a apoyar nosotros este proyecto no porque seamos parte de los proyectos unificados, sino porque creemos que es nuestra responsabilidad con el pueblo ecuatoriano que nos ha elegido para combatir los grandes males que tiene, en este caso o en este momento, la sociedad ecuatoriana. Y claro, también solicitamos que se apruebe, que se ponga ya para la votación a la ley de extinción de dominio, claro, pero también hacemos nuestra observación. No podemos rasgarnos las vestiduras y decir solamente señalar la corrupción del frente. Yo sí reitero en esto, que seamos los asambleístas, ojalá se haya recogido esa observación, que seamos los asambleístas los primeros sometidos al imperio de esta ley. Esto que lo propusimos nosotros como una observación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay que seguir luchando contra la corrupción. Este es, digo yo, un esfuerzo más que hace la Asamblea Nacional y tengan la plena seguridad que, creo yo, en este periodo legislativo vamos a seguir con este cometido hasta el último día en que el pueblo ecuatoriano nos ha entregado esta dignidad de representarlos acá en la Asamblea Nacional. Eso, presidente, y esperamos que el presidente de la comisión, también ponente, se sirva recoger nuestras observaciones. Gracias, presidente. Gracias a usted, asambleísta Moreno. Siempre es importante reconocer el trabajo que viene desempeñando la Asamblea Nacional. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Parece que se superó ya el inconveniente técnico con la asambleísta Silvia Salgado, a quien se le ha otorgado el uso de la palabra. Por favor, activar el micrófono a la asambleísta Salgado.